Vamos con el último participante, ¿no?, de esta tabla, de esta primera mesa, con Héctor Herrera, ¿no?, que nos va a exponer un tema titulado, ¿no?, el pensamiento geopolítico crítico ante la redefinición del espacio, el ciberespacio a debate, ¿no? Es un tema que está en desarrollo, entiendo, Héctor. Entonces, esto también es interesante porque ya vimos dos temas que ya concluyeron, ¿no?, que tienen ya una estructura definida, que ya se aprobaron, y vamos ahora con un tema que está en pleno desarrollo. Entonces también me parecería, si no te incomoda, Héctor, que nos digas cómo vas en este proceso, porque una cosa es quienes ya concluyeron y otra cosa es que tú estás enfrentándote a esto. Bueno, y es una perspectiva muy distinta el ya sentirse aliviado por acabar y todavía tener esa presión, ¿no? Entonces presento a Héctor rápidamente, ¿no? Es egresado de nuestra licenciatura en Relaciones Internacionales, ha sido profesor adjunto en esta facultad, ¿no?, en las asignaturas de Geografía Económica y Política, temas contemporáneos de América Latina, Estados Unidos y Canadá y Asia y Pacífico. Actualmente es profesor adjunto de la asignatura de Estados Unidos y Canadá dentro de nuestra licenciatura, con la maestra Silvia Elena Beresquero del CISAN. Es miembro de la organización no gubernamental Repensemos Mundo AC, productor y conductor del programa de radio en internet de la ALEF sobre temas internacionales y de actualidad en la estación Comunica Radio, dependiente del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de esta facultad. Desde principios de 2011 es asesora en Coca-Cola México, en FEMSA, para el examen de Ceneval en las asignaturas de Comunicación y Ciencias Sociales, y entre algunas publicaciones electrónicas, ¿no?, están los artículos África frente a la reforma de ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la homosexualidad en África, un continente de contrastes ante el debate de un tabú. Y bueno, pues sin más, damos la palabra entonces a Héctor. Gracias, David. Gracias a quienes comparto la mesa, Octavio, Cassandra, y desde luego a ustedes por haber venido, a GAE por la invitación, a los 7 chicos de GAE, a ver si me acuerdo, Lucero, Benjamín, Monse, Mariana, Janina, Jorge y Sara, por supuesto que por ahí está Sara. Gracias por la invitación. Y bueno, yo vengo a hablar sobre mi tema de tesis. Como comentaba David, está en pleno proceso, en plena frustración de estar elaborando la tesis, así que ya comprenderán el estrés que significa esto. Pero permítanme primero darles algunas líneas generales de cómo llegué a este tema. Seguramente habrán escuchado ya aquella famosa introducción de la serie de televisión de los 90, la del Príncipe de Bel-Air, que decía: esta es mi historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó, cambió de arriba abajo como nunca pensé, y llegué a ser un pasante, como ustedes ven, si me permiten la comparación. Desde luego que es complicado el proceso de tesis. Yo hace año y medio concluí mis créditos, hace un año el servicio social y hace medio año acredité los idiomas. Así que prácticamente la tesis es la única asignatura pendiente en el camino, y es un proceso complicado. No les quito el desencanto, lo es desde luego, pero tiene sus lados divertidos y desde luego anecdóticos. Entonces, para elegir mi tema de tesis, si me permiten remontarme un poco, recurrí a un blog, creé un blog como una idea loca llamado Tesis 2009, la elección, para elegir tema de tesis. Subí algunos proyectos a ese blog, incluso. Al final fueron 60 temas de tesis los que puse en una lista que según yo iba a elegir. Al final elegí el tema 61, es decir, el que no estaba en la lista. Ninguno de esos temas estaba en la lista. Pero me sorprendió la reacción que tuvo el blog, porque recibí comentarios de muchísimos compañeros de licenciaturas como Sociología, Ciencias de la Comunicación, Políticas, Negocios Internacionales, Administración Internacional, y en fin, un montón de carreras que incluso se relacionan colateralmente con relaciones internacionales. Y también eran comentarios de gente de México, de Venezuela, de Argentina, de España, de Estados Unidos incluso, lo cual me sorprendió. La tesis es un fenómeno internacional y nos impacta a todos como estudiantes, independientemente de dónde estemos. De ahí su importancia, creo yo. Desde luego que la tesis nos persigue, ¿no? Como dice incluso la publicidad de GAE, es el coco que está detrás de nosotros, el monstruo del armario. De alguna forma lo es, y para ilustrar esto me gustaría decir el poema de Federico Valla, quizás ustedes conocen, Semper Ubiquit, siempre y en todas partes, que dice: blasfemando de Dios hasta en sus huellas, blasfemé de las estrellas, y huyendo de él y de ellas me hundí en lo profundo, y anduve, y al final encontré sobre mi frente las estrellas. Es decir, que así como Valla intentó huir de Dios, nosotros tampoco podemos huir de la tesis, finalmente nos alcanzan y ahí están presentes. Entonces, en esta lógica, ya entrando de lleno a mi tema de tesis, permítanme plantearles cuál es. Ustedes se preguntarán cuál es el tema 61. Pues es la geopolítica del ciberespacio, o así lo reduzco yo, que no es lo mismo exactamente. Pareciera un tema de ciencia ficción de alguna forma, ¿no? Como
como la novena película de Harry Potter o la séptima de Star Wars, pero en realidad tiene mucho de práctico. El tema exacto, como lo dijo David, es el pensamiento geopolítico crítico ante la revalorización o definición del espacio, el caso del ciberespacio o el ciberespacio a debate. Aquí lo que busco, y lo divido también en tres temas como hizo Cassandra, es primero ahondar en el pensamiento geopolítico crítico, después en la redefinición del espacio en tiempos modernos y finalmente en el ciberespacio. Cómo estas dos aristas se relacionan para intercalarse en el espacio, en un análisis del ciberespacio. Desde luego que para empezar yo planteaba un escenario internacional bastante caótico, como el que tenemos, desde luego, nada ajeno a la realidad. El escenario es desde luego cambiante, como esta canción de Toy Story, la que dice cambios extraños hay en mí, pues el sistema internacional también presenta cambios extraños cotidianos y bastante frecuentes, y esto es un problema constante. Entonces, ante estos cambios, que podrían listar el fin de la disolución el fin de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, por ejemplo, como el más fundamental, en los años 90, hasta el proceso de segurización de la agenda en el año 2001, podríamos concluir que el escenario está cambiando constantemente. Y esto se debe en buena medida a que hay una crisis constante. Incluso quienes enfatizaban el discurso del libre mercado, la democracia representativa, los derechos humanos, se dieron cuenta que estaban equivocados, que ese discurso hegemónico en realidad en la práctica chocaba con una realidad. La falta de consenso en la OMC, por ejemplo, en las rondas de negociación de Doha, demostraba que el libre comercio no era una realidad, y quien lo promovía tenía una doble moral, los Estados Unidos. Ustedes recordarán aquella canción de Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Estados Unidos les decía que sí a todos en el libre comercio, pero no les decía cuándo se iba a comprometer con esas normas. Y hasta el día de hoy sigue vigente esta máxima, ¿no? Por eso el escenario internacional se vuelve tan complejo. Sumado a eso hay cambios en el movimiento de reivindicación de derechos humanos, por ejemplo, en movimientos de minorías étnicas, en movimientos sociales, el ZLN, por ejemplo, que están reemergiendo y que cuestionan el paradigma económico que se ha intentado implantar. Entonces, frente a estos cambios tan extraños, la geopolítica tiene que adecuarse ante los lineamientos. Esta geopolítica tradicional que se enfocaba a explicar fenómenos como la guerra, por ejemplo, y que además era muy predecible quizá en la Guerra Fría, pronto tiene que readecuar sus estructuras. En un principio intentó ser incluso marginal, y se decía la geopolítica ha dejado de existir y surge una geoeconomía, ¿no? Una que privilegia el rasgo económico, la competencia por el libre mercado y no tanto la lucha geopolítica que existía. Entonces la geopolítica tiene que volver a poner el dedo en el renglón y decir, sí existo, aquí estoy, únicamente no andaba muerto, andaba de parranda. Entonces la geopolítica tiene que replantearse. Y para hacerlo la geopolítica tiene que adecuarse a nuevos lineamientos. Y entre ellos yo enfatizo mucho el caso de la geopolítica crítica. Surge desde los 70, pero se enfatiza más en los 90, con esta nueva corriente en Estados Unidos que enfatiza la crítica desde la geopolítica, que enfatiza la crítica al discurso hegemónico, por ejemplo, y que además intenta encontrar nuevos actores y nuevas dinámicas geopolíticas. Actores no solo como el Estado, sino también las organizaciones no gubernamentales, las empresas transnacionales, la sociedad civil, y que al mismo tiempo incorpora aspectos de análisis histórico en su propio planteamiento. Ante esta lógica, entonces, mi pensamiento geopolítico crítico, bueno, no mío únicamente, pero el pensamiento geopolítico crítico busca entonces redefinirse entre una coyuntura nueva. Y parte de esto valga la redundancia, de la redefinición del espacio. El espacio tiene que ser redefinido, no como ese espacio físico. Y aquí lo ligo un poco al tema de Octavio. Octavio hablaba del espacio físico y de la permanencia y su importancia para la geopolítica. Lo mío es como el continuo. La segunda parte de Volver al Futuro está presente aquí, ¿no? Redefinir el espacio. Y para redefinir el espacio es necesario entrar a una nueva lógica. El espacio físico es importante, desde luego, no lo niego, pero hay nuevos espacios virtuales que empiezan a cobrar relevancia. Espacios virtuales en los cuales hay una dinámica geopolítica, o una serie de dinámicas geopolíticas importantes. Espacios virtuales como el ciberespacio, por ejemplo, enfatizo. Pero estas nuevas lógicas espaciales buscan redefinir el espacio a través de su producción social. Por ejemplo, esta aula. Si ustedes la ven, son 4 muros. ¿Qué lo hace una aula, finalmente? Que estemos sentados y hay una dinámica de exposición y de participación de su parte. Lo mismo ocurre en un salón de clases. ¿Qué hace que sea un salón de clases? No que haya un pizarrón y sillas, sino que haya un maestro, por ejemplo, y alumnos, y que haya una dinámica de clase que permita entonces que el espacio cobre un sentido de clase. Ese espacio entonces es producto de relaciones sociales, y eso es innegable. Las relaciones sociales se convierten en parte importante entonces de lo que venimos moldeando. El espacio es redefinido no ajeno a las relaciones sociales, sino como producto de las relaciones sociales. Incluso hay una frase que decía, no podemos decir que el hombre se apropia del espacio u ocupa el espacio, porque en realidad el hombre produce el espacio. No serán dos dinámicas separadas, son dos dinámicas totalmente ligadas. Entonces la producción social del espacio es lo que aquí enfatiza.
Estas ideas de Foucault, de Rapestan, que hablaban ya de un espacio en vista a su reproducción social, es lo que me interesa. Porque el ciberespacio pareciera un lugar abstracto, ¿no? Si pensamos en el ciberespacio, pues no podemos tocarlo, no podemos verlo. Incluso ahí viene una distinción entre Internet y ciberespacio que muchos plantean. ¿Qué creen ustedes que sea Internet y ciberespacio? Que son a menudo ocupados como sinónimos. En la práctica no lo son. Internet es la parte física. Es la parte que podemos ver, las redes, las computadoras, la infraestructura, el Prodigy, por ejemplo, ¿no? El ruteador y todo lo que podemos ver ahí, la parte física. Pero el ciberespacio es la parte abstracta. Incluso hay quien hace una analogía con el cerebro, la diferencia entre cerebro y mente. Supongamos que yo ahorita en un afán de locura salto a la primera fila y saco un serrucho para telepanar a Mendo, que está aquí en la primera fila. Yo lo que veríamos su cerebro, ¿no? Su cerebro físico. Igual si hago con cualquiera de ustedes veríamos lo mismo. Digo, lo dudo en la Cámara de Diputados, tener algunas cerebros físicos en todos los casos. Pero veríamos un cerebro físico, las neuronas, la sinapsis, el cerebro como órgano. Pero no veríamos su propia mente, la mente que es producto de las ideas. No podríamos ver las ideas a través del cerebro. Lo mismo ocurre con Internet y ciberespacio. Ciberespacio es únicamente accesible a través de la infraestructura de Internet. Por eso el ciberespacio se convierte en un espacio abstracto, virtual, pero innegablemente existe, porque hay materialización de relaciones sociales al interior del ciberespacio. Hay dinámicas geopolíticas que ocurren al interior. Y me refiero incluso hasta las guerras mismas. Hubo una guerra en 2007 entre Estonia y Rusia, con comandos ciberespaciales, ambos. Una guerra en 2008 también enfatizaba este tema. Pero hay reivindicación de movimientos sociales. Nadie puede negar la participación del ZLN en los años 90, por ejemplo, en el ciberespacio. La manera en cómo se plantea, la manera en cómo tiene una injerencia en las propias redes y cómo se mediatiza a través del uso del ciberespacio. Es decir, que aquí se dan prácticas sociales muy interesantes. Y no me sumo a los que dicen que el ciberespacio es el futuro y hay que entregarnos totalmente a él y vender el alma al diablo para que acabemos en el ciberespacio. Pero sí me sumo a quienes creen que es una perfecta expresión de las reproducciones sociales. Por ejemplo, lo que ocurrió en Egipto hace poco, que hablaban de la revolución de Facebook y la revolución de Twitter y cómo tuvo un impacto. Yo minimizo este aspecto. Creo que Internet no causó la revolución, obviamente. Lo causaron algunos problemas políticos y sociales en Egipto, pero sirvió como vínculo para expresar las opiniones, para darlas a conocer. De alguna forma el ciberespacio fue el reproductor de las prácticas que en la vida diaria tenemos, que en el espacio físico podemos ver. Entonces, ese ciberespacio nos muestra la importancia de las dinámicas. Hay, desde luego, muchos análisis que podríamos hacer. Yo, a grandes rasgos, divido en tres mi tesis, ya casi para concluir. ¿Qué es geopolítica crítica? Una evolución, cómo ha evolucionado el pensamiento geopolítico en los últimos años, en un primer capítulo. En un segundo, hablo de la importancia de los nuevos debates ante el espacio, cómo cambia el espacio, la llamada de territorialización o reterritorialización del espacio, los no lugares, el debate entre espacio y territorio, la apropiación del mismo, el espacio de flujos que describe Cáceres, por ejemplo. Y en un tercer apartado ya hablo de la importancia de la dinámica geopolítica, qué es la sociedad de la información, qué es ciberespacio, qué dinámicas geopolíticas ocurren al interior del ciberespacio y cómo podemos entenderlas. Una cartografía del Internet. Cómo está presente de alguna forma la presencia de los estados, de las organizaciones no gubernamentales, de los actores civiles que tienen fuerte presencia en el Internet. Y ya para concluir y no darle más rienda a esta conversación, me gustaría concluir con una famosa anécdota, o mejor dicho historia, que está contenida en Alicia en el País de las Maravillas, la segunda parte, Alicia a través del espejo, cuando la reina se encuentra con Alicia. Y Alicia le dice, pero qué barbaridad, este espacio se vuelve demasiado rápido. Y la reina le dice, por supuesto, es que aquí, dice Alicia, para moverme de un lugar a otro tengo que correr. Claro, dice la reina, este lugar es un lugar demasiado rápido. Tú que vives en un mundo muy lento, en tu planeta tienen que quedarse en el mismo sitio y permanecer en el mismo sitio. En cambio, en el mío, si quieres permanecer en el mismo lugar, tienes que correr lo más rápido posible. Y si quieres llegar más lejos, tendrás que correr el doble. Y lo mismo, si se fijan, ocurre en la realidad. Los fenómenos internacionales van al doble del que vamos nosotros. Tenemos que correr para intentar quedarnos estáticos y entender el último evento que pasó. Ya no digamos predecir lo que va a pasar, sino entender el último coletazo que la realidad nos ha dado. Y creo que de alguna forma mi tema se enmarca en esta lógica. Intentar entender el último coletazo de la realidad, que no es nada innovador quizá, pero que pretende analizar los últimos destrozos de una avión que ha caído y que tenemos ahí presente. Y ya con esto concluyo, les agradezco la invitación nuevamente y a ustedes por haberme escuchado.